Y un agradecimiento especial por la invitación a ACMA y bueno, me siento como en casa. Esto de poder hablar entre antropólogas y antropólogos, pues la verdad es que es una alegría. Y además un tema tan difícil, a veces mal tratado, o sea que, bueno, espero que luego haya preguntas. A veces es difícil resumir 35 años de trabajo, en todo caso he intentado pues presentar algunas diapositivas que ilustran el tema, que nos hablan de la definición, la geografía, la prevalencia, las razones que sustentan la práctica. Deciros que quizás la primera pregunta que yo me he hecho cuando estudié los ritos de paso en la carrera, ¿sí? Yo pensé que esto era un rito de paso que estaba en la historia, que es algo que estudias en la carrera, pero que ya no existe. Y bueno, pues estando en Gambia, pues vi que estaba vivo, estaba vital. Mis hijos vivieron en África y ellos atendían, participaban en lo que eran los rituales de la circuncisión masculina, pero yo no sabía que existía la circuncisión femenina, hasta que, bueno, pues me dijeron que se estaba preparando pues, un gran evento, que era un tema de mujeres, que era importantísimo. Y claro, cuando supe lo que era, mi primera pregunta fue, posiblemente desde la ingenuidad, desde la maternidad, desde la feminidad, desde la humanidad, desde todos esos lugares que somos, ¿cómo es posible que vos como madre, que has pasado por esto, quieras esto para tu hija? Y entonces pensé que la antropología tenía las suficientes herramientas, los suficientes métodos y herramientas para poder, y técnicas, para poder buscar, para poder ahondar en cuáles son las razones que sustentan la práctica, y que debía haber razones poderosas para que las propias mujeres quisieran ir reproduciendo la práctica. La práctica es ejecutada por mujeres, sostenida por mujeres, reivindicada por mujeres, y las mujeres viejas son de alguna forma custodias de la tradición. Entonces, bueno, con esta pequeñita introducción, pues os voy a contar qué es la mutilación, cuáles son las razones y de qué manera podemos ir trabajando. Entonces, la definición del año 2016 de la OMS habla de que la mutilación genital femenina comprende todos los procedimientos que de forma intencional y por motivos no médicos alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. Esta es una definición del año 2016 que de alguna forma viene a reformular a petición, mira, la OMS tiene la suerte o la desgracia de tener dos antropólogas en la comisión, que siempre cuestionas. Y lo que hicieron fue pues cambiar la antigua definición que decía algo así como que es la extirpación total o parcial de los genitales de la mujer con una finalidad no terapéutica llevada a cabo por razones sociales y culturales. Posiblemente os parece que más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Aquí estamos hablando que comprende todos los procedimientos que de forma intencional y por motivos no médicos alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. Y ahora os voy a decir por qué. Lo que soy antropólogo ya lo han visto, porque he visto una sonrisa por aquí, pero bueno. La geografía y la prevalencia. Como ven en el mapamundi, pues bueno, la mutilación está extendida por todo el mundo. Entonces vemos que África, pero que manda estos juguetes tan bonitos que hay aquí. África. Originalmente ha sido África, pero tenemos documentación sobre las prevalencias estimadas. Es decir, primero se empezó a trabajar en África y luego tenemos prevalencias estimadas en Indonesia, ¿vale? Y tenemos también aquí en Irak, donde el 8% de las mujeres iraquíes, sobre todo las mujeres kurdas en el norte de Irak, también se circuncidan por razones identitarias. Luego tenemos documentada sin prevalencia estimada, la tenemos aquí en Malasia, la tenemos entre la población de Abu Dibora de la India, la tenemos aquí en Omán, y luego tenemos MGF identificada en algunos grupos étnicos, como en Colombia, ¿sí? Entre la población en Verachamí, en el Valle del Cauca.
si bien no es tipo 1, tipo 2, tipo 3, es como un, ahora veremos los tipos, es como un tipo 4 que es como una punción que realizan en el clítoris y extraen como una gota de sangre. Y parece que eso es algo que ni siquiera las madres lo saben, que solo lo sabes y lo conoces cuando eres abuela y cuando eres quien lleva la bebita al bosque. Y luego veréis, no sé si se ve muy bien, pues Australia, Nueva Zelanda, tenemos Europa, tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá. ¿Cómo es posible que tengamos...? Bueno, pues es que no nos movemos los continentes y los colores. Viajamos las personas y nuestras culturas, y en esas culturas pues traemos nuestras tradiciones. Y por tanto, pues la mutilación está en diáspora. La población en diáspora traslada la práctica. Esto creo que es interesante, estamos cada vez descubriendo más. Yo quiero deciros una cosa, quien va de experto en este tema, cuidado. Vamos aprendiendo cada día. Humildad, humildad, humildad. ¿Vale? Porque hay expertos y expertas y mira, cuidado. ¿Sí? Así como nosotros vamos desarrollando nuevas estrategias, pues las viejas y las propias poblaciones presentan resistencias, presentan continuidades y presentan, pues eso, formas de cargarse tus nuevas metodologías. Entonces creo que es importante pues, ser humilde con este tema, ser sobre todo humilde, evitar esas relaciones de alguna forma postcoloniales y poder trabajar desde la humildad y desde el saber que cada día estamos aprendiendo. Bueno, como veis, en África, los últimos datos de 2019 de UNICEF, vemos que es una franja central en África, ¿sí? Que ni en toda África se practica y que las distintas prevalencias de lo que nos hablan es de que no todas las etnias lo practican. Por eso tenemos las distintas prevalencias. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo es posible que en Gambia, que es este país chiquitito, el país más chiquitito de África, que está de alguna forma incrustado en territorio senegalés, ¿cómo es posible que en este momento haya un 75% de prevalencia en Gambia y un 24% en Senegal? Precisamente porque en Senegal la mayoría de la población es Wolof y las Wolof no lo practican, mientras que en Gambia las Wolof son minoría y tenemos mandingas, fulas, arajulas, yolas y alguna Wolof casada con algunas de estas etnias. Entonces tenemos que las grandes prevalencias prácticamente universales las tenemos aquí en Somalia con un 97,7%, en el África Occidental tenemos Guinea, la República de Guinea con un 97%, Sierra Leona casi con un 90%, y luego tenemos Egipto con un 87%, Sudán con un 86%, es decir, son prevalencias importantes, son prevalencias que van disminuyendo poquito a poquito, muy tímidamente, algunas no están disminuyendo y es fruto muchas veces de políticas agresivas o de importación de metodologías o formas de aproximarte que son tremendamente agresivas. Tú no puedes entrar en un poblado y decirle a las viejas que son brutas, que son ignorantes, que no saben lo que hacen. ¿Sí? Estamos hablando de sociedades gerontocráticas, donde el poder lo ostentan los ancianos y las ancianas. Por tanto, has de saber moverte en estos entornos, respetar y poder hacer propuestas alternativas que sean integradas por las propias mujeres y cambiadas por las propias mujeres, porque tú no cambias nada, tú puedes proponer metodologías, pero quienes cambian son ellas. Entonces yo creo que hay que humildad en este sentido, en poder aportar metodologías, poder hacer aproximaciones que sean respetuosas, que sean conocedoras y que las propias mujeres las puedan integrar, las puedan hacer suyas y a partir de ahí, ¿sí? Desde lo más profundo de ese reconocimiento de las consecuencias, por ejemplo en la salud que tiene la práctica, poder abandonarla, poder hacer un ritual alternativo. Bueno, esta tabla no me voy a detener, pero a mí me parece especialmente interesante porque se ha presionado a los gobiernos por parte de gobiernos occidentales a la hora de poder establecer relaciones de cooperación internacional. O sea, ¿qué queremos? Pues una lista de derechos humanos. Fuera el tema de la mutilación, legislemos sobre el tema de la mutilación. ¿La ley es importante? Sí, es un marco jurídico a partir del cual trabajar. Y además, os lo digo porque yo trabajé en Gambia durante muchísimos años, 22 años, con un tirano, con un dictador, y donde era a veces difícil poder trabajar
este tema camuflado en planificación familiar, temas de salud reproductiva. Entonces un marco jurídico te permite trabajar con ciertas garantías y además es el reconocimiento por parte de un parlamento de que aquello es una práctica tradicional perjudicial. Bien, prácticamente todos los países en África hoy están, creo que hay 5 que no están legislados en la práctica, pero a mí me parece que el caso de la República de Guinea Conakry, es el primer país del mundo que legisla la práctica en el año 65, con una prevalencia del 99%, es decir, hablamos de una prevalencia universal. En el año 65 se legisla sobre la práctica. Al ver que las cosas no cambiaban, en el año 2000 se refuerza la ley. Y en este momento tenemos que la prevalencia era de un 96 en el 2013 y ha subido a un 96,8. Parece insignificante, pero en todo caso lo que tenemos que ver es que la ley no va a cambiar la realidad. La ley no cambia por sí sola la realidad. Está prohibido robar, está prohibido matar, está prohibido conducir borracho y nos tienen que quitar el carnet de conducir y los puntos porque no aprendemos. Pues bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos en la República de Guinea que sigue habiendo pues una prevalencia altísima. Es muy fácil legislar, es muy difícil poder llegar a las poblaciones, poder trabajar con respeto, poder hacer evaluaciones, poder hacer monitoreos, poder ver cuáles son las continuidades, cuáles son las resistencias, qué rol juega cada uno. ¿Trabajamos con los hombres? ¿No trabajamos con los hombres? ¿Qué vamos haciendo? Entonces, bueno, simplemente deciros que la ley es importante, sí, pero que la ley no va a cambiar la realidad. Bueno, el mapa de España, sabéis que hacemos un mapa en España desde el año 2001, hacemos un mapa de la mutilación genital en España y lo hemos ido mejorando y ya tenemos pues municipios. Entonces, vemos que en el año 2008 había, entre el 2008 y 2012 hay un aumento de mujeres del 8,9%, del 2012 al 16 un 1,3% precisamente por la crisis, y en este momento hay un 3,05% de aumento de mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación. En el caso de las niñas, pues ha habido un aumento entre 2008 y 2012 de un 13%, ha disminuido un 0,10% y ha aumentado muy tímidamente un 0,50%. ¿Sí? Entonces, poder ver esta evolución y poder ver los países que van evolucionando también es interesante. Mayoritariamente tenemos población de Senegal, Nigeria, Ghana, Gambia y Mali. En esta metodología del mapa, que es la primera que se ha hecho, tomamos en cuenta el número total de población procedente de países donde existe la mutilación. No aplicamos la prevalencia. Hemos hecho también el estudio para el Instituto Europeo de Género y que querían calcular el número de niñas potencialmente en riesgo. Y entonces sí que se aplicó la prevalencia. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque no es fiable. Cuando tú como pediatra o enfermera o trabajadora social tienes una señora de Senegal, pues tú no sabes si esa señora es Wolof o es Mandinga o es tu color. Y por tanto es importante que sepas, sí, y es importante que puedas ir más allá y que posiblemente su hija pues esté potencialmente en riesgo. Entonces nosotros no aplicamos la prevalencia del país de origen, porque además sabemos que la mayoría de mujeres senegalesas, desde el trabajo antropológico, la mayoría no son Wolof. Las mujeres senegalesas que tenemos aquí mayoritariamente son mujeres fula, que sí lo practican. Entonces, bueno, quiero aclarar esto. Y esto es una primicia. Primicia porque no está publicado, ha ido en imprenta, pero digo, mira, me hace mucha ilusión poder presentarlo. El mapa 2021. ¿Vale? Y entonces en Castilla-La Mancha tenemos que en el 2008 había 700 mujeres, en el 2012 aumentó un 238%, entre 2002 y 2016 no ha habido aumento y entre 2016 y 2021 hay casi un 3% de aumento. En el caso de las niñas, ha habido un casi 30%, ha habido un 1,8% y ha habido un 1,4%. Decir que se han frenado mucho las reagrupaciones familiares.
pensar que la población subsahariana es una población con altas tasas de fecundidad y por tanto el hecho de que ha habido una crisis pues se han frenado muchísimo las reagrupaciones familiares, es decir, mujeres que han venido aquí, mujeres que tienen niñas y niños. Pero bueno, esto... Y entonces tenéis mayoritariamente mujeres de Nigeria, mujeres de Mali con una prevalencia del casi 90%, tenéis Senegal, tenéis Congo de Marfil y tenéis Camerún. Camerún tiene muy poquita prevalencia. En todo caso, mayoritariamente Nigeria, Mali y Senegal. Y en el caso de Nigeria, a pesar de que son mujeres cristianas, mayoritariamente vienen del sur, de Benin City, de por allí, y son mujeres que sí han sufrido una mutilación. Vamos a ver ahora el tema de la religión. ¿Cuál es la tipología? Y voy a ir así un poquito. Decidme, por favor, cuando queden 5 minutos o 10. El tipo 1 es la clitoridectomía, que es la eliminación del prepucio de clítoris con o sin amputación parcial o total de clítoris. Generalmente es lo que llaman circuncisión femenina, que es el capuchón de clítoris. El tipo 2 tenemos que es la excisión o clitoridectomía, resección parcial o total de clítoris. Puede haber afectación de labios menores y mayores. Generalmente hay una resección de clítoris y el corte de los labios menores. Y el tipo 3, es decir, la OMS de alguna forma tipifica, yo os estoy haciendo aquí un general, ¿vale? Está el tipo 2A, 2B, 2C, cada vez vamos descubriendo, por eso os digo, ¿vale? Que cada vez vamos descubriendo distintas formas, pensar que no es una microcirugía, y que por tanto distintas culturas, distintas formas de realizarlo. Entonces, pues, así, a grandes rasgos, aquí tenemos tipo 2, que es lo que llamáis la lesión, vosotras. Y luego, según la extensión anatómica, pues tenemos el tipo 3, que es la infiguración, que como veis es la de mayor extensión anatómica, donde hay una sutura de la vagina con afectación de labios menores y en ocasiones también de labios mayores, con o sin resección de clítoris. Otra de las cosas que hemos descubierto, por ejemplo, una ginecóloga somalí que trabaja, tiene una clínica de African Wellbeing Clinic, y lo que hace es desinfigurar a mujeres sudanesas o a mujeres de Somalia. Precisamente, pues se ha encontrado varios casos donde ella, al desinfigurar, pues al abrir, estaba intacto. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que a veces las mujeres que circuncidan son tan viejitas que sus ojos no ven bien. Entonces, para evitar hemorragias, para evitar mayores consecuencias, no cortan nada por dentro y lo que hacen es cerrar, dejando dos orificios, uno para la salida de orina y otro para la salida de sangre menstrual. Entonces, ¿entendéis por qué digo que cada día estamos aprendiendo pues nuevas estrategias? Y luego tenemos el tipo 4, que incluye prácticas diversas de severidad variable sobre el área genital y sin una finalidad terapéutica, como puede ser el piercing, como puede ser el dry sex. ¿Sabéis lo que es el dry sex? No. Aquí no lo practicáis. Digamos lo que es y después veremos si lo practicamos. Estamos abiertos. Espero que no, profesor. Espero que no. El dry sex es la introducción de cocaína en la vagina. ¿Vale? Y se ha introducido precisamente porque imagínate si la cocaína es capaz de comerte el tabique nasal, lo que es capaz de ulcerar las paredes vaginales. Y esto es bastante frecuente en sociedades tecnológicamente avanzadas. Y el tipo 4, lo digo, porque había tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y precisamente por este otro tipo, ¿vale?, de determinadas prácticas que tienen que ver con una manipulación de los genitales con una finalidad no terapéutica, pues que también se incluya, porque si hablamos de tipo 1, tipo 2, tipo 3, mayoritariamente estamos hablando de sociedades primitivas, mientras que aquí estamos hablando mayoritariamente de sociedades tecnológicamente complejas. Entonces, si hablamos ahora entenderéis por qué la definición era tan importante, porque hablamos, comprende todos los procedimientos que de forma intencional y por motivos no médicos alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. Entonces, además de haber conseguido que se tipifique el tipo 4 como otros, ¿vale?, y mayoritariamente que no se practican en sociedades primitivas, pues en este momento esto nos está sirviendo para poner sobre la mesa en Ginebra el tema de la cirugía genital cosmética, que volveremos sobre ella. Este es un tipo 2. Y esto me parece especialmente lindo traerlo aquí, que hay tanto antropólogo y antropóloga, porque es un tema
Consecuencias para la salud física, agudas, dolor intenso, hemorragias, infecciones en las heridas locales, llagas abiertas y otras lesiones en los tejidos genitales adyacentes, shock hemorrágico, hipovolémico, séptico, anemias, septicemia, tétanos, sepsis y gangrena. Pensar que se hace con un instrumento que puede ser el cuchillo ceremonial, o que puede ser un trozo de vidrio, que puede ser una piedra afilada, pero en todo caso estamos hablando de un instrumento que puede producir tétanos. Hay retención urinaria, hay fracturas y luxaciones. Tú piensas que la niña, normalmente las abuelas abren las piernas, las niñas están aquí con las piernas, agarran sus piernitas, con los brazos las sostienen, pero claro, las niñas están despiertas y por tanto las niñas se mueven y a veces se están dañando tejidos adyacentes que no tendrían por qué tocarse, pero evidentemente las niñas se mueven y puede haber pues incluso luxaciones y fracturas. Y luego un estrés traumático que evidentemente esa es una herida que queda de por vida, y aquí no hay reconstrucción y aquí no hay, sí, es una herida que llevas de por vida. Tenemos genitourinarias, hay insuficiencia renal por infecciones urinarias de repetición. Esto quien es personal sanitario aquí y atiende a esta población sabéis que tienen infecciones urinarias de repetición, incontinencia urinaria, dismenorrea, hematocolpos, salpingitis, inflamación pélvica, fístulas vesicovaginales. Y a nivel sexual, pues hay una estenosis introitovaginal, hay una dispareunia, disminución del deseo sexual, anorgasmia, modificación de la sensibilidad sexual y vivencias anómalas de la sexualidad. Incluso con las niñas. Cuando la pediatra está intentando, una niña que ha pasado por una mutilación, pues en el momento en que está haciendo una exploración, ¿vale? Y cuando va llegando a los genitales es que tú ves que ya la niña se cierra y por tanto, bueno, pues ahí hay un tema que vale la pena trabajar el día que esta niña pues tenga relaciones sexuales, saber cómo se va a enfrentar a la sexualidad, a ver qué sabe de sus órganos. Y la experiencia que tenemos es que a veces nos piden que haya alguna ginecóloga que pueda ver qué es lo que le han hecho, si tiene tipo 1, si tiene tipo 2, si tiene tipo 3, si tiene... A ver, qué es lo que le han hecho, quieren saber. Y quieren saber precisamente porque el día que estén expuestas, saber qué es lo que ya tienen, ¿no? Incluso hemos tenido pues ginecólogas y matronas que a la hora de ver pues estos genitales han dicho, ¿pero qué te han hecho? ¿Pero esto qué es? Entonces yo creo que hay que ser muy respetuoso, y hay que poder aproximarse pues con respeto, con conocimiento y poder hacer un trabajo con la mamá, pero también con la niña a lo largo de la vida de la niña, no in extremis cuando la familia va a viajar de vacaciones. A nivel reproductivo, infertilidad, este es otro de los argumentos que estamos trabajando con mucha fuerza, tanto con las mujeres como con los hombres. Hay muchas mujeres que han quedado, que se les produce infertilidad precisamente por las infecciones que han tenido en su momento. Entonces, claro, la maternidad es un universo central en la vida de las mujeres africanas. Por tanto, el tema de la fertilidad o de la infertilidad pues es un tema que también ellas, por el que ellas también entran, y ellos también. A nivel obstétrico, las mayores complicaciones, dificultad durante el parto, a la hora de dilatar, fístulas vesicovaginales, sufrimiento fetal, desgarros, hemorragias. Claro, el bebé, tú piensas que el bebé empuja para salir, pero es que aquello no dilata. Y por tanto hay desgarros para la madre, hay asfixia para el bebé, y bueno, pues las tasas de mortalidad neonatal son altísimas. Cicatrización anómala, queloides, quistes dermoides, neuroma, fibrosis y luego infecciosas, hepatitis, HIV, y luego a nivel de salud mental, sentimientos de humillación, de vergüenza, terrores nocturnos, trastornos de ansiedad y depresión. Sobre todo se da esto en población en diáspora. Porque una cosa es ser minoría aquí, donde te cuestionan ciertas cosas, donde te transmiten cierta información, donde hacen sensibilización. Yo siempre digo, cuando tú estás hablando con estas mamás, de repente estás abriendo ahí un tema. Estás abriendo un tema, y ese tema que estás abriendo, pues luego ¿cómo lo cierras? ¿Cómo lo acompañas? Ella cree que hicieron lo mejor que podían hacer por ella. Y resulta que tú le estás, con esa información que le estás dando, pues le estás diciendo que, pues mira, tu madre te fastidió la vida.
Entonces yo creo que es muy importante poder hacer ese acompañamiento, donde de repente le estás cuestionando todo esto. ¿Sí? Bueno, yo voy muy rápido, porque tenemos el tiempo que tenemos, pero cuando hacemos formación a profesionales de atención primaria, salud, trabajo social y educación, sobre todo, pues bueno, trabajamos mucho todo esto y trabajamos mucho también los prejuicios que hay, o cómo te aproximas a una mujer que ha sufrido una mutilación y que de repente todo aquello que ella creía que era bueno, o mujeres que han mutilado a una de sus hijas y tienen dos pequeñas que todavía no. ¿Cómo te sientes como madre o como padre de tener esta diferenciación? Entonces yo creo que es importante, bueno, pues conocer cuáles son las consecuencias y poder acompañar a estas mujeres con una información sólida, con una información respetuosa, darles tiempo, darles espacio para poder acompañarlas y poder, bueno, pues que entiendan que, porque es muy bonito, ¿sabes? Las experiencias que tenemos, ellas dicen, como que perdonan a la madre. Hay un perdón a la madre, ¿sabes? Dice, bueno, es que mi madre hizo lo mejor que creía que podía hacer por mí. Yo no lo voy a hacer por mi hija. Entonces yo creo que eso es cerrar una historia de una forma, es como limpiar una herida, ¿sabes? Es importante que no guarden rencor, que no guarden ese odio de alguna forma a su madre, sino que entiendan que su madre hizo lo que mejor creía que podía hacer por ella, porque su madre lo hizo con ella y su abuela y su abuela y su abuela, y pensaron que eso era importante. Bueno, los aspectos sociales y culturales, esto es importante. El origen de la práctica es desconocido, pero se cree que comenzó en el antiguo Egipto, en el siglo V a.C., y las primeras referencias aparecen en el papiro del siglo II a.C. Parece que se dice que las faraonas lo hacían por razones de belleza, y lo que hacían era como un tipo 2. Si había una hipertrofia de clítoris o los labios menores pues eran muy grandes o colgaban o eran desiguales, pues las faraonas lo hacían por razones de belleza. Claro, tú fíjate que esto es muy interesante porque es exactamente lo que hacen ahora en la cirugía genital cosmética, por ejemplo. En el antiguo imperio medieval, en el antiguo imperio de Mali, en la mitología Dogon, ahí dicen que el dios del cielo, esto lo he puesto para los antropólogos, ¿no? Esto lo he puesto para los antropólogos. ¿Os acordáis de Marcel Griol, este etnógrafo francés que trabajó en Mali con los Dogon, en el pueblo Dogon, y entonces Dios de agua habla de la relación que tiene con Agotemeli, que es el brujo del pueblo, que le cuenta la cosmogonía del pueblo Dogon. Y entonces este brujo le dice que el dios cielo, el cielo es hombre, la tierra es mujer, que el dios cielo baja a fecundar a la diosa tierra y lo primero que encuentra es el primer desorden del universo. Ella es del mismo sexo que él. En lugar de encontrar un hormiguero, encuentra un termitero. Es el primer desorden del universo. La unión no tiene lugar. El dios cielo se retira y la diosa tierra avergonzada arrasa el termitero para permitir un hormiguero. A partir de este momento la unión tiene lugar, pero mira chica, seguimos naciendo con el primer desorden del universo y hay que cortarlo. Entonces yo creo que es importante poder buscar orígenes suyos, donde remitan a un poco toda esa cosmogonía y a dónde viene. Entre tribus guerreras del África subsahariana, parece que en toda esta parte del África oriental, en todo lo que es Sudán, todo lo que es Somalia, pues había muchas guerras y por tanto los hombres marchaban de los poblados y lo que hacían era cerrar a las mujeres la infibulación precisamente para evitar que hubiera penetración. Y durante el comercio de esclavos. ¿Quiénes realizan la práctica? Mujeres mayores en la comunidad, especialmente designadas para llevar a cabo... Sí. Especialmente designadas para la práctica. Generalmente son mujeres que pertenecen al estamento social de los herreros. En el caso de los hombres son los hombres, le llaman los hombres del cuchillo. En el caso de las mujeres se llaman madres de las iniciadas, pero pertenecen al estamento social de los herreros tradicionalmente. Y son las parteras tradicionales, las comadronas tradicionales. Por tanto, es algo que se enseña, se transmite de generación en generación.
¿Querés ponerlo grande? Sí. Bueno, se usan cuchillos ceremoniales, se usan tijeras, se usan navajas, trozos de vidrio, como decíamos, frecuentemente reutilizados sin ser esterilizados. Y en los bebés a veces lo hacen con las uñas, sobre todo en los bebés se suele hacer, algunas etnias lo suelen hacer entre el 7º día y el primer mes, y lo suelen hacer con la uña, ¿vale? Un cambio que está habiendo ahora a partir del tema del SIDA, cuando empieza a haber todos estos proyectos del Fondo Global, de la Fundación Bill Gates y la OMS, etc., lo que hacen es sensibilizar sobre el tema, y iban a gente en edad reproductiva. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no aprovecháis y también habláis con los hombres viejos, pero sobre todo con las mujeres viejas? Porque utilizan el cuchillo, y el cuchillo es un instrumento de contagio, un medio de contagio. Entonces pues, fue muy interesante porque, bueno, las viejas entendieron que no querían que su gente pues se contagiaran del SIDA, pero también entendieron que ese cuchillo, ¿vale? Y entonces adoptaron, esto fue muy informal, fue muy ceremonioso, fue muy solemne. Entonces como que decretaron solemnemente que deponían el cuchillo, y que lo que iban a hacer era, decían, bueno, nosotros deponemos el cuchillo, porque si esto es lo que contagia, pues el cuchillo se depone. Pero entonces, cada niña vendrá con su gilet. A ver, ¿con esto qué es lo que quiere decir? Que es un paso detrás de otro. Vale, ahora no hay cuchillo, ahora no tenemos contagio, pero lo siguen haciendo con una gilet, y que cada niña venga con su gilet. ¿Sí? Es lo que os digo, ante un planteamiento de una estrategia, ellas te responden con otra, muchas veces. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el tema de la gilet. ¿Y cómo tapan la herida? Pues la tapan si tienen alcohol o tienen jugo de limón o de alguna fruta como muy ácida, y mezclan hierbas, cenizas, estiércol para poder hacer, no sé cómo en castellano, emplastes. La edad varía según el grupo étnico y la ubicación geográfica, que ha disminuido deliberadamente como respuesta a los esfuerzos que intentan abolir la práctica. En Gambia, el 50,6% de las niñas entre 0 y 14 años tiene algún tipo de mutilación practicada. En este momento, las niñas de 0 a 4 años ha bajado un 27%, y yo creo que eso es pues, una noticia maravillosa. ¿Y por qué se practica? Bueno, porque lo dice la tradición, es una práctica ancestral, tiene que ver en muchos casos con la iniciación de las niñas al mundo de las mujeres, es un rito de paso y tiene que ver con el respeto a las ancianas. En cuanto a la religión, es una práctica preislámica. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si os acordáis del mapita de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, no se practica, y son musulmanas también, ¿sí? Entonces creo que es muy importante poder separar el tema de que es una práctica preislámica. En Egipto hay 12 millones de mujeres coptas, y las mujeres coptas egipcias lo practican, las mujeres cristianas etíopes lo practican, las mujeres judías falasha de Etiopía también lo practican. Entonces esto es muy importante cuando hablas con líderes religiosos. Hicimos un trabajo muy bonito, muy difícil porque podía haber un conflicto interétnico, pero a mí lo que me parecía especialmente importante, porque tiene que nacer de ellos, tú le puedes dar las herramientas, tú le puedes poner el espejo delante, pero son ellas y ellos. Y entonces hicimos, a raíz del 2011 se hizo en Mauritania, Naciones Unidas organizó un foro para imams, ulemas, ustas, muftis, ¿vale? de la región de África Occidental, para que hablaran de el Islam y la mutilación. Y entonces nos invitaron para que presentemos 2 estudios clínicos que habíamos hecho en Gambia, que eran los únicos que estaban de la región. Y finalmente, pues cuando se vieron todas las consecuencias, pues se dijo que era una práctica que no será an-islámica, no islámica, ¿sí? Y emitieron una fatwa.
emitieron un afato es un dictamen religioso donde decía precisamente que si esto daña la salud de las mujeres, claramente no era islámico. Entonces, cuando volvimos a Gambia, fue interesante porque se le propuso a la vicepresidenta del país que sería una buena idea empezar a trabajar con los líderes religiosos. Y entonces, a través de la Oficina de la Mujer, se organizaron workshops, talleres con los líderes religiosos. No fue fácil que estuvieran, había algunos bastante radicales, pero bueno, se fue después de 3 o 4, fue muy interesante porque nadie se levantó de la sala, aguantaron todo el taller y llegaron a decir que, bueno, que habían entendido y que entonces lo que proponían, no me proponían. Lo digo para que veáis que no es tan fácil, que hay que conocer el terreno y hay que estar en el terreno y hay que ver cómo cada actor pues va jugando su rol. Entonces dijeron que lo que había que hacer era, que habían entendido que los 3 tipos, que no, que ni hablar, que el tipo 2 y el tipo 3, que no, todas tipo 1. Y luego dijeron que lo que había que hacer era refrescar los conocimientos de las mujeres que circuncidan para que no se equivoquen y no lo hagan mal. Entonces, claro, aquello que vos entráis en coma, sí, por favor. Y claro, las gambianas de la Oficina de la Mujer estaban encantadas. Digo, ¿me puedes decir por qué estás tan contenta? Me dijo, no se ha levantado nadie. Ningún líder religioso ha dejado la sala. Esto es un logro. Entonces, a veces quieres ir muy rápido, porque pasa tiempo y las niñas van pasando por el cuchillo, claro. Pero que veáis a veces las dificultades y a veces pues el humo que nos venden. Las dificultades están ahí, las resistencias están ahí. Entonces, lo que hubiera sido interesante fue proponer, que claro, yo lo tenía que comentar por los problemas que podía traer a nivel de relaciones interétnicas. ¿Cómo es posible? Había que llevar a los Wolof y al resto de etnias, que son todos musulmanes y rezan al mismo Dios, ¿vale?, a la conclusión de que esto no es un tema religioso, esto es tradición, no religión. Entonces, pues con el permiso de ellas, a ver cómo lo hacíamos para que no hubiera un problema, pues yo les dije que, a ver, que finge demencia, a ver si funciona. Digo, oye, mira, es que yo no me acabo de enterar. A ver, ¿cómo es posible que todos estos lo hagan y los Wolof no lo hagáis? ¿Es que los Wolof sois menos musulmanes que los mandingas fulas sarajules? Claro, es una provocación. ¡No! Aquí somos todos iguales. Una cosa es la religión y otra cosa es la tradición. ¿Sabéis qué importante fue ese momento? Cuando ellos mismos se dan cuenta que no es la religión. Déjate de achacar cosas a la religión que no tienes que achacar. La primera mujer de Mahoma y todas las mujeres que tuvo Mahoma no estaban circuncidadas. Mahoma no circuncidó a ninguna de sus hijas. Y cuando va a Medina encuentra a una mujer, Uma, Atilla, que le pregunta, una circuncidadora, que le pregunta sobre la práctica preislámica. Y entonces lo que entiende el profeta es, si tenéis que cortar, que sea poquito, asimilándolo, asemejándolo a la circuncisión masculina. Entonces, claro, todo esto es importante, pero es un trabajo, ¿sabes? Es un trabajo de un paso detrás de otro. No hay el siguiente si no has dado el anterior. Entonces, imagínate el triunfo de que finalmente ellos lleguen a la conclusión de que no es la religión. Entonces, déjate de meter la religión por medio, déjate de decir que el Islam dice que la mujer, si está circuncidada, es mucho más pura, ¿vale? Porque la señora que no está circuncidada también está admitida en el Islam. Entonces yo creo que esto es un tema especialmente importante y es un tema que, por ejemplo, en Somalia se sigue diciendo que es un tema religioso, o en otros países, o en Mali, por ejemplo, que es un tema religioso. Entonces aquí es importante verlo porque a veces cuando es un tema religioso no hay un rito de paso. Temas de salud. Dicen que es más higiénico. Una mujer circuncidada es una mujer limpia, un hombre circuncidado es un hombre limpio. Para mantener la buena salud, para potenciar la fertilidad, para facilitar el parto y prevenir el nacimiento de niños muertos en las madres primerizas. Claro, todo esto vos lo podés desmontar. El tema es que tenés que conocerlo para poder desmontarlo. Pero cuando yo digo que son razones poderosas
son razones poderosas. Si ellas creen que estas son las razones, pues por eso lo siguen haciendo, porque una mujer es más limpia. Una mujer que no está circuncidada a través de su impureza contamina los alimentos. Si tenemos en cuenta que en África las mujeres son las primeras productoras de alimentos y energía, no pueden mantenerse fuera de esa cadena alimentaria. Yo siempre cuento para que os deis cuenta de la trascendencia que tiene. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Estás dentro o estás fuera? A nosotros nos adoptaron. Yo creo que pude trabajar de la manera que trabajé y llegar donde he llegado porque mis hijos estaban ahí y a mí me incrustaron dentro de el grupo de edad del ciclo vital de una mujer madre. Pero sin embargo, cuando te dan un nombre, pues me dijeron que yo estaba a tiempo de purificarme y si quería purificarme. Y yo le dije a mi madre, digo, madre, que ya tengo la regla y tengo 2 hijos. Siempre estás a tiempo de purificarte. Piénsatelo bien. Claro, el piénsatelo bien, ¿qué quiso decir? Jamás cogieron un jarro de agua o comieron mi comida. Yo era una mujer que a través de mi impureza contaminaba los alimentos. Una mujer no circuncidada cocina alimentos haram. Claro, una mujer africana o está dentro o está fuera. Yo podía estar fuera, evidentemente. Ellas no pueden estar fuera. Entonces fíjate la fuerza que tiene la limpieza, la pureza. El mantener una buena salud, el potenciar la fertilidad. Claro, aquí estamos trabajando ahora. O sea, no potencia la fertilidad, precisamente te quita fertilidad. Facilita el parto, perdona, no facilita el parto. Otras veces dicen que por razones de belleza, que puede crecer demasiado hasta alcanzar las dimensiones del pene, y aquello que decís, pues no. Razones sociales, promover la cohesión de grupo, como os decía, estás dentro o estás fuera, y la reproducción de la tradición. Y a nivel estético dicen que el clítoris puede crecer demasiado y que es más bello, que unos genitales recortados pues son más bellos. Y entonces yo recuerdo esto, es un artículo del año 2006, que recuerdo que volví de Gambia y en el departamento las colegas me habían guardado este artículo, que la cirugía genital se extiende. Y entonces dice que dentro de la expansión de la cirugía estética, en los últimos años aumentan también en España las mujeres que se apuntan al rejuvenecimiento o embellecimiento de sus órganos genitales. Y entonces, bueno, mayoritariamente se hace la bioplastia o el monte de Venus, o bueno. ¿Qué hace un antropólogo cuando lee esto? Claro, y viene de África de trabajar en este tema. ¿Qué haces? A ver. ¿Pides hora? ¿Pides hora? A ver de qué va esto. Yo no me lo podía creer. Total, que llamas y te dice qué tipo de cirugía. Digo, cirugía genital. Porque tienen días, ¿vale? Cirugía de abdomen, cirugía, yo qué sé, de cartuchera, bueno. Y entonces fui antes para hacer observación participante en la sala de espera. Eso suena. Pues fui mucho rato antes. Y entonces había una señora, como yo, en ese momento tenía pues unos 50, y aquello que empezás a hablar y tal, y me dice, digo, bueno, no sé, yo vengo a averiguar, tal, y me dice, mira, dice, vale la pena. Dice, yo me la voy a hacer. Dice, yo ya he tenido hora, dice, yo me la voy a hacer. Claro, veía que se había retocado todo. Y entonces me dice, bueno, yo lo digo, dice, mira, con la edad se te cae el culo, se te caen las tetas y se te caen las crestas de gallo. ¿A que no sabía que se llamaban crestas de gallo los labios? Era lo que había aprendido hoy. Bueno, pues claro, ya se había retocado todo, entonces las crestas de gallo. Claro, digo, las crestas de gallo, dice, sí, dice, los labios, dice, es que, claro, dice, mira, yo tengo uno más largo que el otro, uno más oscurito que el otro, dice que, no sé, yo me siento mejor. Digo, total, luego vino una chica de unos 30 y pico años, monísima, pija. Y entonces empezamos a hablar también. Y me dijo, mira, es que todas mis amigas se lo han hecho y han quedado monísimas, dice, lisitas, claro, púberes. Y me toca el turno. Entonces le digo, mire, doctor, yo
trabajo en África, trabajo sobre este tema y pues bueno, mis compañeras de la universidad pues me guardaron este artículo y bueno, es que me llamó mucho la atención y el hombre así, digo, yo me quedé igual, digo, yo le voy a pagar la consulta, pero me gustaría saber qué perfil de mujeres vienen aquí. Dice, bueno, pues de todas. Dice, además, dice, me siento tan orgulloso. Digo, ¿de qué? Dice, pues de aumentar la autoestima de tantas mujeres. Dice, porque mira que los genitales femeninos son feos, ¿eh? ¿Vale? ¿Y sabes de qué me acordé? Aquí hay algunas caras que se acordarán. ¿Os acordáis de la película Tomates Verdes Fritos? Sí. Donde iban a un curso de eso, que se ponían un espejito abajo para verlo, porque no se lo podían ver, tal. Bueno, pues fue muy interesante. Pero entonces, claro, aquí estamos hablando de un tema importante. Si lo que él hace es un tipo 2, si hay una hipertrofia de clítoris que es demasiado grande, que sobresale, pues ahí ya corta. Y luego el tema de los labios, porque así queda más lisito, queda más puber. Y bueno, pues además dicen que son feos, que se cuelgan, claro, que están de gallo, cuelgan. Entonces, pues, es un tipo 2. Se recorta el clítoris y los labios menores. Pues, señoras y señores de la OMS, vamos a incluir esto y vamos a debatir sobre esto, porque esto es un tipo 2. Problema que tenemos. Un problema que tenemos es que uno se hace con consentimiento y el otro no. Entonces la pregunta es, ¿hay algún menor que dé su consentimiento para algo? Son los padres de los menores que siempre dan el consentimiento, ¿sí o no? O sea, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa con...? Bueno, lo traigo porque aquí hay antropólogas, ¿eh? Yo creo que esto es algo muy de pensar antropológicamente, ¿no? En ver una parte y otra parte. ¿Qué pasa con...? ¿Os acordáis del color púrpura? El color púrpura. Bueno, la niña que viene al final, la del final, pues hay una escritora, Alice Walker, que se documenta muy bien y escribe un libro que se llama, una novela, que se llama Posesión del secreto de la alegría. Y entonces aquí es una niña, ¿vale?, que convive con gente extranjera y finalmente la salvan de ser mutilada. Pero ella va creciendo y de repente pues se da cuenta que ella tiene problemas de identidad, que no sabe muy bien quién es, que está fuera permanentemente de todos los grupos, de ciertos rituales, de ciertas cosas, y entonces ella lo que decide es pues circuncidarse. Va a buscar a la vieja del poblado para circuncidarse. Claro, esto es un cuento, es una novela, pero es que es real. Y esto está pasando mucho con niñas o adolescentes, no, mayores, de Liberia o de Sierra Leona, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, que han nacido en Estados Unidos, que no están circuncidadas y que tienen muchísimo deseo de entrar en las sociedades secretas de las mujeres, en la sociedad sangre, en las sociedades que realmente, porque claro, este ritual te permite entrar en la sociedad secreta de las mujeres, con los saberes de las mujeres, con los tambores de las mujeres, con las danzas de las mujeres, y por tanto estas de nuevo están fuera y ellas quieren formar parte de él. Hay temas de identidades anómicas que van buscando una salida de alguna forma de aquí. Entonces claro, ¿qué pasa si pues yo voy y digo que mira, que por razones estéticas me quiero hacer estos recortes y una chiquita africana de 18, 20, 22 años pues lo hace por identidad? Porque esto nos puede pasar. Entonces yo creo que aquí el tema tenemos que ver qué hacemos. Por eso el cambio de la modificación de los genitales por una finalidad no terapéutica, ¿vale? Precisamente para que hablemos de modificación de los genitales. Bueno, me he extendido mucho con esto, pero como aquí hay antropólogas y antropólogos, bueno, aquí es todo el rejuvenecimiento vaginal, los más frecuentes la vaginoplastia y la labioplastia, nueva tendencia alarmante en países desarrollados. En el Reino Unido se calcula que unas 400 intervenciones se hacen en niñas menores de 18 años porque tienen problemas que no les gustan sus genitales, o que si van a caballo pues les molesta, o que si van en bicicleta les molesta. Bien, yo creo que tenemos que pensarnos mucho. A ver, déjame ser elegante. Son patologías de la abundancia. Son patologías de la abundancia.
con el consentimiento de las niñas y de las madres. Bueno, desigualdades de género todas: disminuir el placer, prevenir la promiscuidad, preservar la virginidad y aumentar las oportunidades matrimoniales. La estructura del rito de paso, que es un poco esta propuesta, es que se pasa de una etapa anterior a una etapa posterior. Hay como una disección genética del ritual, que tenemos la fase física, que es la fase de separación, donde se produce la mutilación. Una vez las niñas están cortadas, se pasa a la siguiente fase, que es la fase de marginación, que es la fase de transmisión cultural, los saberes de las mujeres. La estructura es exactamente la misma para hombres y para mujeres. La fase de marginación, donde se transmiten los saberes que tú como mujer tienes que tener, tu relación con el mundo adulto, tu relación con los hombres. Y luego la tercera parte, cuando las niñas ya están cicatrizadas, que se pasa a la fase social de agregación, donde hay un reconocimiento social de la niña como nueva iniciada. Y pasa a la sociedad secreta de las mujeres. ¿Qué es lo que nosotros propusimos? La iniciación sin mutilación, es decir, la transmisión cultural, el reconocimiento social, que es lo que te da identidad étnica y de género. Y el documental se estrenó como LADE en el año 2004 en el Festival Internacional de Tarifa. Y es, pues bueno, esto se está trabajando muchísimo en África Oriental y está funcionando. En el África Occidental tenemos el problema de que mayoritariamente alegan razones religiosas. Por eso un poco entendéis, ¿sí? En Kenia, por ejemplo, pues son cristianas, muchas de ellas. Y aquí ayudan mucho las monjitas, aquí pues bueno, es otra radicalidad, por llamarlo de alguna forma. Y entonces yo ya no sé, simplemente os voy a presentar rápido el Observatorio Transnacional de Investigación Aplicada a la Transferencia del Conocimiento, que es la metodología que hemos desarrollado en todos estos años. Tenemos un enfoque circular, España-Gambia. Y lo que hacemos es, pues eso, el observatorio tiene dos bases de investigación y transferencia, una en España a través del Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales, en el Departamento de Antropología, donde hay pediatras, médicas, demógrafos, trabajadores sociales, matronas, antropólogas, y el WASU, Gambia CAFO, que tiene forma jurídica, digamos, de ONG. Entonces hay, digamos, dos equipos de trabajo. Y lo que hacemos es investigación aplicada, cualitativa y cuantitativa, hacemos mixed methods, y lo que hacemos es, pues, esto, en cualitativa, investigación etnográfica, hay una transversalidad antropológica en toda la metodología, y hacemos grupos de discusión focal, análisis de barreras, análisis de casos de intervención preventiva. Y aquí hacemos investigación etnográfica, análisis de casos de intervención preventiva, damos muchísimo apoyo a servicios sociales de los ayuntamientos cuando tienen casos de niñas, por ejemplo, que van a viajar, o centros de salud donde tienen una importante población. Los mapas sirven precisamente para detectar en qué municipios tenemos mayor presencia de mujeres y de niñas, para poder formar a profesionales de atención primaria, para que puedan, sin inventarnos ningún canal nuevo, sino utilizando los canales reglados de contacto con las familias, que puedan ir haciendo un trabajo. Si vos estás embarazada, ya tu matrona, tu ginecóloga, ya ve que estás mutilada. Tu médica de familia ya lo ha visto. Y por tanto se puede hacer todo un seguimiento. Si vos vas a parir y parís una nena, una bebita, pues pásalo a pediatría. Y por tanto a lo largo de la vida de la niña podés hacer un trabajo de prevención. No in extremis en el momento en que la niña va a viajar, retirada de pasaporte, dramas, retirada, mira, el último caso, mira, y tengo de presentar este caso a la Fiscalía en Madrid, la Fiscalía de Violencia de Género, a ver si a ellos les parece bien. Tenemos una ley, pero se ha hecho una mamá que viene, hacía 6 meses, había llegado a España, vino embarazada de 3 meses, el marido llevaba un tiempo aquí, pues la mujer prácticamente no salió de casa en los 6 meses de embarazo hasta que tuvo la bebita, y cuando tiene la bebita, la mujer, es que no habla, a duras penas se entiende, está perdida en un universo donde, bueno, pues no es su comadrona tradicional, no están las mujeres viejas que apoyan, y está un poco perdida, y no se le ocurre otra cosa a la matrona que preguntarle si va a mutilar a su hija cuando sea mayor. Claro, a todo te dicen que sí, porque son muy amables. Y la mujer decía que sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues llama a los Mossos de Escuadra
y retiran a los 2 días de nacer la bebita, retiran la custodia a los padres. Ingresa en un centro de menores. ¿Sí? Estuvo 2 meses la niña retenida. Y la acaban de devolver pues hace un mes. ¿Dónde está el interés superior de la menor? Pregunto. ¿Hemos hecho un trabajo de prevención? No. Esta señora acababa de llegar. Acababa de llegar. Pero en esos 6 meses que has estado viendo a esta señora embarazada, ¿no se te ha ocurrido llamar al marido que habla un poco más y decir, oye, tu señora está mutilada, cuando nace la niña pues llamar al marido, esperar un tiempo? O sea, ¿qué la va a mutilar a los 2 días la madre? Entonces yo creo que aquí estamos trabajando sobre una base donde no todas somos iguales, donde estamos teniendo ese doble discurso de que me interesa, voy a hacer prevención, voy a hacer atención, voy a hacer no sé qué. Pues haz prevención, haz atención, hay unos buenos protocolos donde la primera base importante es la prevención, la formación a profesionales de atención primaria, y si toda esa cadena no funciona, afortunadamente tenemos la policía y tenemos la justicia. Pero no te saltes a este nivel. Nos han desaparecido de Cataluña 400 niñas. 400 niñas. ¿Dónde están? Claro, si los Mossos van retirando pasaportes, porque mira, yo si no abro la boca no sabéis que soy argentina. Paso por una de vosotras. Pero una mujer negra, no. Van retirando pasaportes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues para evitar que las niñas no puedan salir del país hasta los 18 años, que se revisen sus genitales cada 6 meses, hasta que cumplan 18 años, pues lo que hacen es sacar a las niñas del país en cuanto pueden. ¿Y qué es lo que les espera? Pues lo mejor es que las abuelas les den la bienvenida, las lleven al bosque, las mutilen y en cuanto menstruen las casen. Y por tanto, mutilado el futuro de esta niña. Entonces yo, mira, con los años que tengo y la experiencia que tengo, señores, les cuestiono a ustedes, sean fiscales, sean mozos, sea quien sea. ¿A ti te interesa? ¿Dónde está el interés superior de la menor? ¿Alguien piensa en estas niñas? Bueno, me quedo tan ancha. Pero claro, estamos viendo casos cada vez más terribles. O sea, una bebé de 2 días que se la saquen a la mamá, perdona, no sé. Bueno, hacemos aquí mapas de la mutilación, encuestas CAP de conocimientos, actitudes y prácticas a profesionales de atención primaria y a familias, también allí, y también a hombres. Estamos trabajando en África con los hombres. Hemos hecho un estudio comparativo, qué es lo que saben los hombres migrantes del tema de la mutilación aquí, qué es lo que piensan y qué es lo que piensan allí. Y la verdad que trabajar con los hombres aquí es mucho más fácil. Primero porque la migración es asimétrica en términos de género, el rol de migrar corresponde al hombre, y por tanto ellos han tenido relaciones con mujeres de aquí y ellos ven la diferencia. Y una vez, muy divertido, uno me dice, después de hablar con un grupito, me dice, ahora entiendo por qué mi mujer tabla en la cama. ¿Y qué puedo hacer? Digo, pues mira, quiérela mucho, cuídala mucho, mímala mucho y no mutiles a tu hija. Entonces estamos trabajando con hombres allí, estamos trabajando con hombres bien. Ellos, un 8% toma parte en la decisión, sobre todo en las áreas urbanas. El 89% cree que la circuncisión femenina es igual que la circuncisión masculina. Cuando tú le hablas de las consecuencias, un 62% quiere formar parte de la decisión de no mutilar a sus hijas. ¿Qué hacemos con la investigación? Pues la investigación se aplica a la transferencia del conocimiento a nivel de advocacy, a nivel de formación, el currículum académico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos un 80% de prevalencia en Gambia, donde la mayoría de profesionales de la salud forman parte de las comunidades y apoyan la mutilación. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? A través del ministerio, para que todo sea absolutamente transparente y que asuma responsabilidad quien lo tenga que asumir. ¿Vale? Es decir, que el ministerio asuma una responsabilidad, primero, que reconozca que la mutilación es un problema de salud. Y a partir de ahí, pues, diseñamos y estamos implementando el Programa Nacional de Formación a Profesionales de la Salud. Para eso hace falta materiales, pues diseñamos un manual que tiene 10 módulos. Ese manual con 10 módulos, para que sea sostenible, ¿qué hicimos? Introducirlo en el currículum académico. Medicina, salud pública, enfermería, comadronería y me parece que... ¿sí? Con lo cual,
nosotros damos los 10 módulos en una semana y luego las distintas asignaturas, fisiología, anatomía, ginecobstetricia, pediatría, salud comunitaria y psicología, en las distintas asignaturas van retomando el tema como un tema más de salud. Tú no puedes acabar una carrera de ciencias de la salud sin saber lo que es la mutilación, cómo atender las consecuencias y cómo hacer prevención. No puede ser un tabú en tu vida como profesional. Y eso lo hace sostenible, porque uno de los grandes retos de la cooperación es la sostenibilidad. O sea, todos y todas, alumnos, estudiantes de estas carreras, acaban la carrera sabiendo lo que es la mutilación, sabiendo cómo hacer prevención y sabiendo cómo cuidar las consecuencias. La propuesta metodológica, los materiales que os digo, publicaciones. Esto, qué penita, no sabía que venía, pero en la web está el manual de Kenia. Hemos exportado esta metodología a Kenia, Tanzania y a Senegal. Y ahora estamos viendo si Guinea-Bissau y Guinea-Conakry. Pero precisamente lo que se ha hecho es introducir, se desarrolló un manual, ¿vale?, con 10 módulos, que lo hicimos en MOI, en la Universidad de MOI, y se ha introducido pues en las carreras de la salud. Bueno, me parece que ya está, porque no sé si os interesa mucho más o si tenemos más tiempo, mejor hacer preguntas, ¿sí? Bueno, en España... no, solo una cosa sí que me parece importante. Los escenarios. Los escenarios son interesantes. Mujeres en España. Mujeres que llegan de origen con la mutilación ya realizada. Niñas que llegan de origen con la mutilación ya realizada. Niñas nacidas en España. Realización de la mutilación durante un viaje de vacaciones al país de origen. Niñas que nacidas en España viajan al país de origen por largos periodos de tiempo y regresan a España con una mutilación realizada. Y la realización de mutilación en territorio español, que no se está haciendo, pero los primeros casos que se conocen son del año 93 en Cataluña, y fue una intervención antropológica interesante con el fiscal, con el juez y con la comunidad. La mamá de una de las niñas de 9 años decía, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mi hija? Yo sé que no lo entendéis, pero ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mi hija? Entonces esa reivindicación de qué es lo mejor, que a lo mejor no entendía nada. Y entonces pues ahí se hizo, bueno, finalmente se dictaminó error de prohibición y que no había intención de lesionar. Segundo caso en Girona y el juez me dice, no hay tercer caso. Y aquí hay ese trabajo de antropólogas, de hacer de intérprete entre dos culturas. Y con las mujeres diciendo, mira, aquí está prohibido, aquí está legislado, la próxima vais a la cárcel, no hay una tercera vez. Aquí en España no se ha vuelto a realizar. Lo que hacían era seguir un poco lo que se hacía en Francia, que era traer a la mujer que mutilaba del pueblo, ¿sabes? Mutilaba a varias niñas y entonces en lugar de pagar 150.000 pesetas en un viaje a Mali, pues lo que hacían era poner 10.000 pesetas cada una, varias niñas, traían a la mujer, circuncidaban y se volvían. Y eso fue lo que empezaron a hacer aquí en España. Y en el año 93, pues a la primera que le hicieron, pues 2 niñas cayeron. Una que tenía una anemia impresionante y se desmayó en el colegio, y cuando la llevaron al hospital, pues... Y luego otra que estaba programada una operación de hernia umbilical, y cuando fue al hospital, pues claro, la exploraron, vieron que tenía un escabechín. Entonces, bueno, pues... A veces los Mossos les dan estos ataques y van peinando zonas, ¿vale? Ya que decís, oye, en algún momento lo sabríamos, porque alguna niña acabaría con hemorragias, acabaría con infecciones, acabaría de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces aquí ya no lo están haciendo más. Y lo que era importante, que os quería decir, el punto 4, que es muy importante, y esto hay que trabajarlo con muchísima sensibilidad, el tema de las niñas adoptadas. Sabéis que en España hay muchísimas niñas adoptadas de Etiopía, procedentes de Etiopía. Entonces es muy importante que la pediatra sepa a la hora de hacer una exploración, que pueda explorar los genitales, porque los genitales de la niña y de los niños, blanquito o negrito o marroncito, da igual, hay que explorar todos los genitales, porque las nenas de aquí también pueden tener una sinequia que habrá que abrir. Pues ver si esta niña está mutilada o no y cómo transmites esa información a los padres. Entonces la experiencia que tenemos es que los padres entran pues en una tristeza, en una confusión, no saben muy bien qué, pero bueno, cuidado con las niñas procedentes de países donde se practica la mutilación, que son adoptadas. Y luego, pues yo creo que ya lo dejo aquí.
No, una cosa que me parece importante, fíjate que las mujeres que justifican, son datos del 2010, pero no han variado mucho, mujeres, o sea, esto es el contexto del género en Gambia, claro, no se da en un contexto vacío, se da en un contexto de género concreto, y entonces aquí tenemos un contexto también de violencia de género, y aquí tenemos que el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que cree que el marido está justificado para pegar a su pareja o a su mujer, pues es un 74,5%. Entonces no trabajamos el tema de la mutilación aislado, es decir, hay un contexto que lo está recogiendo, un contexto de violencias de género diferentes. Bueno, solo esto para acabar, porque estos son resultados. Los resultados de los CAPs comparativos que hemos hecho, pues esto es interesante. Los profesionales de la salud han aumentado su habilidad, después de las formaciones que hemos hecho, a profesionales de la salud a través del Programa Nacional de Formación a Profesionales. Han aumentado su habilidad para identificar las consecuencias de la mutilación. En el año 2009-2011, un artículo que publicamos en el 2013, solo el 41% reconocían la mutilación. En este momento hay un 62%, ¿vale? Gracias al programa de formación. Reducción del apoyo a la continuación de la práctica. Un 42% apoyaban la práctica y un 47% aceptaban continuar la práctica de sus hijas. Estamos hablando de profesionales de la salud. Ha bajado un 25 y a un 24. Entonces, ¿ves? Es, pues eso, ir monitoreando con herramientas como la investigación para ver dónde todavía tenemos que insistir, de qué manera no hemos llegado, de qué manera pues, se ha rechazado, de qué manera ha sido aceptada, entre quiénes. Por ejemplo, nosotros empezamos también con las comadronas tradicionales, y ellas te decían, nosotros tenemos mucho poder, pero necesitamos a los líderes religiosos y necesitamos a los líderes comunitarios. Entonces te das cuenta que ellas, por mucho que tienen mucho poder y son las madres de las iniciadas, necesitan que a nivel comunitario pues todo el mundo esté en el mismo canasto, tenga el mismo conocimiento y pues unos apoyen a otros grupos. La reducción del vínculo entre mutilación y religión, un 54% establecieron un vínculo entre mutilación y religión y ahora es un 25%. Entonces ves cómo vamos avanzando, poco a poco, pero no hay un paso sin el siguiente. Y luego aumento, esta es una muy mala noticia, pésima noticia a nivel mundial, el aumento de la medicalización de la práctica. ¿Sí? Con las leyes muchas veces, sobre todo en zonas urbanas, lo que están haciendo es reducir la edad de la mutilación y medicalizarlo. Y lo que estamos viendo es que en el caso de Gambia había un 8% y subió a un 10%. Y lo que estamos viendo es que a través de los migrantes que están aquí, cuando las familias les comunican que quieren hacer una gran ceremonia o quieren iniciar a las niñas, pues les piden dinero, evidentemente. Y entonces los que están aquí, pues si han recibido sensibilización, intentan que desistan de la práctica y al final luego viene la manipulación emocional. Te has olvidado de la cultura, de la tradición, no puedes hacer esto a tu madre, no puedes. Y finalmente pues lo que dicen es, bueno, si lo vais a hacer, por lo menos lleva a que lo haga una enfermera o un enfermero. En el caso de Egipto se está calculando que hay un 70% de las mutilaciones que ya están medicalizadas. Y aquí, difícil vuelta atrás, porque es clandestino, porque lo llevas a una clínica, a una consulta privada y porque profesionales de la salud están teniendo pues, unos ingresos extras adicionales. Y... bueno, lo de Kenia, lo de Tanzania, la metodología... Pues yo... mira, aquí tenéis el manual de Kenia, el del sur, el del verde. Y muchas gracias. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces solo nos queda... sí, hay una pregunta, compañero. Una pregunta. Vamos a ver,
interesante presentación, pero yo no lo sé, yo quiero llevarme el foco muy arriba. Yo quiero llevar el foco más arriba y después de dar muchas vueltas por muchos sitios del mundo, yo al final veo que en unos sitios te obligan a ponerte un burka, en otros te obligan a ponerte un pelo, en otros te ponen anillos en el cuello a partir de recibir, en otro te destrozan las piernas, los pies los hacen muy chiquititos, en otros te mutilan los genitales, en otros comes frío y al final porque primero come el hombre, en otros te van a decir con quién tienes que casar, en otros hay derecho, por supuesto, a darle todos los palos y llegar. No se nos ha olvidado en toda esta presentación, pregunto, ¿o no puede haber aquí otra lectura, además de las razones médicas, sanitarias, de tal, también bastante fea, y que sí, camuflada abajo, que si es que esto te daba más potencia sexual, que si es que esto es muy de salud, que si esto te interesa, por supuesto, pero no estamos hablando de otra cosa que es simplemente un machismo absolutamente exacerbado y que no se ha mencionado en la esta, o yo estoy equivocado y no es nada de esto, pero sí, pero es que yo creo que hay que dar una, no sé, yo creo que a mí me parece que es un tema tan, digamos, transversal, tan absolutamente expandido, extendido, que yo creo que habría que, no lo sé, a mí, yo lo que veo es esto que cuento y a mí me parece que habría que mirar un tema como es simplemente el dominio del sometimiento de la mujer hacia el hombre y no estamos dispuestos desde luego a que eso cambie bajo ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, porque entonces también sí, el cuello te lo pone la señora, el burka te lo pone la señora, ellas también velan, pero detrás hay una realidad, yo creo que no se puede poner una línea. Yo creo que habría que darle un peso importante, o yo estoy equivocado y esto no es así, pero yo estoy harto ya, yo estoy harto es que da igual que vaya a África, que Asia, que solamente da igual, te vas a encontrar un patrón que se repite tristemente hasta el infinito, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir y así. A ver, lo que están planteando, pues, claro, estamos bajo el efecto de la arquitectura del patriarcado. Claro, con distintas manifestaciones. Hay una etnógrafa francesa, Camille Lacoste, que trabajó en las cabilas argelinas y escribió un libro que se llama Madres contra las mujeres. Lo que ella precisamente decía era que, como madres, ya educas a tus hijos y a tus hijas para que sigan respetando, reproduciendo el patriarcado, reproduciendo la sumisión y el someterlas, y luego como suegra, ¿vale? Lo que haces es, pues, mantener a raya a la nuera para que pueda reproducir el patriarcado. Y lo llaman las madres contra las mujeres. Este es un tema que tiene que ver con el sometimiento, tiene que ver con un aprendizaje que hemos recibido las mujeres y que seguimos trabajando en ello, y no tenés que irte ni a Asia ni a África. ¿Verdad? Lo tenemos aquí. El tema es ver cómo lo trabajamos, con las mujeres y con los hombres. Ay, perdón. Pero lo tenemos dentro. ¿Qué propones? No propongo, lo único que digo es que me parece que recalcarlo o incidirlo o manifestarlo me parece una labor de justicia evidente, y yo creo que y por lo menos de vergüenza colectiva evidente, y yo quería simplemente marcar que me da igual, y entonces me parecía que en la charla que se ha hablado más de salud, de tal, y de bueno, pero yo aquí veo algo que para mí me parece digno de encender también una luz roja que dé vueltas y que una alarma y ya está. Y bueno, por eso yo puse solo una diapositiva con el tema del contexto del género, precisamente para no salir de ahí. Hay todo un contexto, que no es solo la mutilación, ¿me entiendes? Pero claro, esto da para mucho trabajo. Pero gracias por la aportación, porque sí, que tiene que ver con la arquitectura patriarcal que nos hace de... Pero en cualquier momento se cae.
Ojalá. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Como había dicho que parte era... Había dicho hace un ratito que parte de la purificación era para no contaminar los alimentos. ¿Qué pasa cuando cohabitan cultura que habla de culturas que no? O sea, culturas que practican y culturas que no. Mujeres impuras con mujeres puras. ¿Llegan a convivir o se separan totalmente? Una mujer que se casa con un abuelo que se casa con una mandinga, cuando va a vivir al recinto doméstico del marido, pues aunque ya sea mayor de edad, pues la circuncidan precisamente las propias mujeres por ese tema. Y por otro lado, si no, están las familias Wolof, están las familias diferentes familias y cada una pues tiene sus propias tradiciones. También es verdad que a veces cuando se pelean en entornos suburbanos, el peor insulto que les pueden decir es, en mandinga, que es el único idioma que yo aprendí, solimá. Solimá quiere decir guarra, sucia. Y a veces cuando se pelean las mujeres, pues a las Wolof les dicen esto. Porque no están circuncidadas. Porque no están circuncidadas. Sí. Y a la hora de comerciar, por ejemplo, entonces a una mujer no circuncidada no se le permite comerciar, digamos, con comida o hacer algún tipo de intercambio en ese sentido, ¿no? O sea, si tú perteneces a un poblado donde no se hace la circuncisión, la gente que sí lo hace no se mezcla a la hora de intercambiar, ¿o sí? Depende. Generalmente es que están tan separados y a veces cuando están mezclados cada uno sabe quién es quién. ¿Sabes? Hay un control social enorme, enorme. Yo creo que eso también es muy importante resaltarlo. Aquí están las viejas controlando y los viejos controlando. ¿Te parece que había más preguntas por aquí? Sí. Bueno, yo tenía dos. Una parecida a la que ha sacado de los formularios, como has comentado, que hay etnias que sí practican la mutilación y otras que no. Es en qué se diferencian esas etnias, o sea, por qué unas sí y por qué otras no. ¿Cuál es el origen de eso, no? Y otro relacionado es qué diferencias hay entre el África Occidental, el África Oriental y el Asia, ¿no? Porque en Indonesia y en Malasia también había datos y sorprende desde el punto de vista que son lugares muy distantes y una cultura muy diferente, ¿no? Entonces, ¿tienes algunas pistas de por qué unas etnias sí, otras etnias no, y por qué en lugares tan separados se practica? Gracias. Mira, te voy a dar dos ejemplos. Uno, en el caso del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, pues las mujeres kurdas, por un tema de oposición identitaria al resto de las mujeres iraquíes, porque bueno, quieren la independencia de lo que es, pues es un tema de identidad, porque musulmanas son las dos partes, digamos. Y luego tenés, en el caso de Indonesia, por ejemplo, que es el país musulmán más grande del mundo, que lo hacen por razones religiosas, de pureza. Y luego tenés, en el caso de, mencionaste Malasia. En Malasia sabes que viven tres grupos. Viven los hindúes, viven los chinos, viven los malayos. Los malayos son musulmanes. Y hay un tema de identidad para diferenciarse. Entre este que te digo de Wolof, por ejemplo, que no lo hacen, y de los otros que lo hacen, simplemente ellos dicen que es tradición. Hay unos que por tradición lo hacen y otros que por tradición no lo hacen, pero que no afecta a que ellos son menos musulmanes. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando trabajas con las comunidades aquí, cuando ellos te dicen, es que mi religión lo dice. Y decís, ¿tu religión lo dice? Entonces, ¿conoces a una mujer marroquí? Conoce un montón porque van al cole con sus hijos, porque son vecinos del edificio. Y entonces les preguntas si son musulmanes también y te dicen que sí. Y entonces les preguntas si los viernes los maridos van a la mezquita o al oratorio a rezar juntos al mismo Dios. Y te dicen que sí, que es lo mismo. Y entonces le preguntas, oye, es que Fátima,
porque lleva el pañuelo, es más musulmana que tú, que llevas trenzas o... No, son diferentes tradiciones. Entonces es acompañar a que vean que no es el Islam, sino que es la tradición. Y cuando hay diferentes etnias, pues también hay etnias que lo practican y etnias que no lo practican. Diferencia entre África Oriental y África Occidental, que en el caso del África Oriental tenemos mayor presencia de infibulación que en el África Occidental. ¿Te contesté? Sí, entiendo que es afirmar la identidad, o sea, es un tema, una de las principales razones por las que se mantiene. Sí, porque en el caso religioso, pues también es una forma de manifestación religiosa, de querer ser más religioso, pero es que el Islam no dice nada, y luego Arabia Saudita tampoco. Claro, los países de Oriente, pero eso, que la etnia que no lo practica es una manera de reafirmarse y diferenciarse de la etnia que sí lo practica. Nosotros somos diferentes y por eso no lo practicamos. Podría ser. En todo caso, yo creo que también tiene que ver con orígenes. Por ejemplo, en Fula, que son mujer, son pueblos negroides, pastores nómadas, que vienen del Sudán Occidental y que han ido bajando por todo el África Occidental y los encontrás hasta Camerún. Entonces, claro, aquí hay un origen que el Wolof, que es más de esta parte. Hay mucha historia detrás. Me parece que hay otra pregunta para atrás. Sí, hola, buenas. Yo realmente iba a hacer la misma pregunta que hizo el anterior. Era sobre el tema de Indonesia. Realmente hay una cosa que sí me interesa. El tema de Indonesia, el motivo por el cual se empieza esta práctica, que como usted ha dicho, es por un tema religioso, ¿es también preislámico o viene por la evangelización del Islam hacia Indonesia? Y lo segundo, el caso de Colombia, ¿qué es? ¿Un área donde hay, por casualidad, población negra o es por otro motivo? El caso de Colombia. En el caso de Colombia no se conoce mucho. El Fondo de Población de Naciones Unidas está trabajando sobre este tema y no hace mucho que se ha descubierto que las mujeres en Vera Chamí, y hay otro grupo del Valle del Cauca que lo hacen, pero es algo que yo no te puedo decir mucho porque lo están estudiando. Y respecto al tema de Indonesia, dijiste Malasia. Indonesia. Pues en Indonesia yo creo que se está estudiando, ahí en la Universidad de Yakarta, pues hay un antropólogo precisamente que está trabajando el tema y está viendo realmente qué ha pasado con ese revival, porque es verdad que había algunos grupos musulmanes que sí lo practicaban, pero era como que estaban en las montañas o en islas un poco más alejadas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Hay algo que tiene que ver con un revival, con un resurgimiento, con una nueva manifestación y sometimiento a las mujeres. Yo eso ahora no te lo puedo contestar, eso está en estudio y lo está trabajando. Y en el caso de Malasia, pues bueno, aquí también es un tema importante porque se ha medicalizado la práctica. En Indonesia la práctica está medicalizada. Claro, cuando vos medicalizas la práctica, como hicieron en Egipto, pues al final, en el 95 yo creo que fue, el Parlamento egipcio finalmente prohíbe la medicalización de la práctica porque dicen que medicalizar la práctica es una forma de legitimarla. Entonces, claro, si en Malasia están legitimando, si en Indonesia están legitimando para que se haga en condiciones sanitarias, en condiciones higiénicas, pues en realidad lo que estás haciendo es promoviendo la práctica, apoyando la práctica, fomentando la práctica. ¿Se puede decir que es una práctica en expansión mundial a día de hoy? En algunos lugares sí. El único lugar del mundo que ha hecho un avance extraordinario es Kenia. Kenia. Y mayoritariamente son cristianas, no son musulmanas. Entonces trabajar con población cristiana es como bastante más fácil, entre comillas, que poblaciones musulmanas. En algunos lugares sí, fíjate las prevalencias que estamos teniendo. En Indonesia, en Malasia, están descubriendo, por ejemplo, entre los tamiles musulmanes de Sri Lanka, que se vuelve a practicar. No se sabe si se practicaba o no se practicaba, pero de repente empieza a haber reportes de profesionales de la salud que empiezan a ver que hay mujeres que están mutiladas. Entonces es como que cada vez aprendemos más. A lo mejor estaba ahí siempre y no lo sabíamos. Por ejemplo, en las montañas del Daguestán,
en Filipinas, en la isla de Mindanao. Y es un tema de identidad, claro, la isla de Mindanao es donde están un poco todos los rebeldes musulmanes. Bueno, pues ahí también se está empezando a hacer. Pero al estar medicalizado, digamos que se pierde el componente ritual del acto, ¿no? Sí. Sería una desvinculación con la apelación a lo cultural. Eso. Sí, pero también está el tema cultural, que es un tema de identidad religiosa, de identidad étnica, de identidad de género. Entonces, claro, para mantenerlo y no dar lugar a la crítica por esa forma de hacer que puede acarrear problemas, pues entonces se pasa por lo médico y así de alguna manera, digamos que se legitima, como bien dices, ¿no? Claro, y entonces, digamos que efectos inmediatos, hemorragias, infecciones puede haber igualmente, pero evidentemente disminuir muchísimo, claro, digamos, ese riesgo. Lo que pasa es que a largo plazo la cicatriz está ahí, la fibrosis, las queloides, es que está todo ahí. Y luego, porque eso sí que verdaderamente, cuando en Occidente se hace por una cuestión estética, a ver con qué legitimidad dices que no se haga por otro tipo de cuestiones. Ahí... ¿Quieres que te dé la respuesta? Corta. Unas son tradition victims y las otras son fashion victims. Okay. Mira, es que no te puedo contestar de otra manera. Sí. No lo entiendo de otra manera. ¿Alguien más quiere intervenir? No. Bueno, pues solo nos queda agradecerte, muchas gracias. Adriana. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos los que nos habéis acompañado. Y bueno, os emplazamos a la siguiente charla de ACMA, que tendrá lugar el 17 de noviembre. Nos acompañará el antropólogo forense Miguel Botella, de la Universidad de Granada. Esperamos. Muchas gracias.